nuestra existencia enfrentamos una serie de riesgos de contraer enfermedades que pueden arrebatarnos la vida o dejarnos secuelas irreparables, pero muchas de estas son prevenibles a través de las vacunas. No ha dejado, sin embargo, de sorprendernos el porcentaje de personas que han decidido no vacunar a sus niños, a sus niñas, o no vacunarse en la edad adulta sobre problemáticas que pueden resolverse a través de la inmunización. Y este es el tema que nos convoca la mañana de hoy aquí en Salud y Ciencia. Les damos la más cordial bienvenida. Les recordamos que somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY, Universidad Católica de Cuenca. Tips y consejos. Si no nos vacunamos, corremos el riesgo de contraer enfermedades graves como el sarampión, la meningitis, la neumonía, el tétanos y la poliomielitis, muchas de las cuales pueden ser discapacitantes y mortales. Según los cálculos de la OMS, las vacunas infantiles salvan la vida de 4 millones de niños cada año. Las dos principales razones para vacunarse son protegernos a nosotros mismos y proteger a las personas que nos rodean, puesto que no se puede vacunar a todas las personas. Por ejemplo, no es recomendable para los recién nacidos, las personas gravemente enfermas y las que pueden presentar determinadas alergias. Al protegernos, nosotros evitamos contagiarles enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunación. Pero ¿cuál es la importancia de las vacunas, sobre todo en los niños desde que nacen hasta los primeros 5 años de vida? Y por supuesto la inmunización que se requiere a lo largo de los años para enfrentar enfermedades como por ejemplo la pandemia que vivimos recientemente, la COVID-19. Vamos a resolver todas estas inquietudes con una experta inmunóloga, la doctora Claudia Rodas. Nos vamos con nuestro compañero Carlos Valverde. Hoy trataremos un tema muy especial sobre las vacunas. ¿Cómo y para cuándo y cuándo se utilizan? Para esto hemos invitado a la doctora Claudia Rodas Espinosa. Ella es especialista en inmunología, es docente y también trabaja en el Hospital del Río y sus consultorios en el Monte Sinaí. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por asistir a esta valiosa entrevista. A lo largo de la vida, una persona está expuesta a un amplio conjunto de enfermedades. La inmunización de los niños contra los agentes infecciosos ha sido considerada una de las intervenciones sanitarias más importantes en el siglo XX. En los últimos tiempos se ha producido un importante incremento de casos de influenza y una enfermedad que puede prevenirse con. ¿Cómo le ve a usted? ¿Cómo se trata? ¿Cuál es el concepto de vacuna para entender? Sí, en realidad una vacuna es una sustancia activa que se administra a una persona con la finalidad de inducir en ella una respuesta inmune. En el caso de las vacunas para prevenir enfermedades infecciosas, lo que se administran son los microorganismos modificados o fragmentos de los mismos, o actualmente incluso material genético de microorganismos, de virus, por ejemplo, para inducir una respuesta inmune contra ellas y producir protección. Es decir, es hacerle trabajar al sistema inmune de la persona que recibe la vacuna para inducir elementos protectores contra el microorganismo, contra la enfermedad. De acuerdo a las edades, nosotros cuando tenemos un niño y ya nos dicen la vacuna, ¿qué tan necesario es estas vacunas y obligatorio para muchos padres de familia por el temor mismo de casos negativos, no vacunan? ¿Qué tan necesarias todas estas vacunas? Las vacunas en medicina se consideran una de las intervenciones más importantes para prevenir enfermedad infecciosa humana después del agua potable. Así de importante es la administración de las vacunas. Cambiaron la historia de la humanidad, cambiaron la historia de la medicina. Así que mientras las directrices de los organismos internacionales de salud así lo digan, no, los países tenemos que, el Estado
individual tiene la obligación de permanecer administrando las vacunas de manera gratuita y garantizando la mejor cobertura posible para su población infantil y en algunos casos para la población adulta vulnerable. Hay algunas enfermedades como el sarampión, viruela, que se han considerado como ya fuera de erradicadas, digamos así, pero en el último año se dio casos de esto. ¿Por qué se dio esto? ¿O hay personas que no se vacunaron o volvieron a retomar esta enfermedad? Sí, bueno, en realidad la única enfermedad infecciosa que la OMS ha declarado como erradicada a nivel mundial es la viruela, cuyo último caso se declaró en 1978 y en el año de 1980 se declaró libre al mundo de viruela y eso fue gracias a la vacunación, afortunadamente. En cuanto al sarampión, la poliomielitis y otras enfermedades que tienen una prevalencia extremadamente baja por la buena cobertura de vacunación y por lo buenas que son las vacunas, en realidad cuando se presentan casos, sobre todo de sarampión, hubo un brote en la provincia de Tungurahua en el 2011 y hace poco unos poquitos casos asimismo en el norte del país en el 2018, pero fueron en realidad casos importados, no casos de, lamentablemente, inmigrantes que venían con mala cobertura de vacunación. En realidad, cuando en el país se diagnostique un sarampión real con pruebas clínicas y serológicas apropiadas, eso significaría una emergencia epidemiológica y esperamos que no pase porque la cobertura de vacunación es buena. Las vacunas no son 100% efectivas, pero sí tiene la del sarampión, por ejemplo, una eficacia que supera el 95-96%, así que nuestra población está protegida contra esta enfermedad afortunadamente. Se han presentado casos de reacciones negativas por Bueno, sí, efectivamente, sí, ninguna vacuna está exenta de efectos colaterales, así como no lo está ninguna intervención en salud, ¿no? Pero lejos los beneficios superan a los riesgos. En el caso de las vacunas que se administran por vía parenteral, es decir, las que se inyectan, siempre están las reacciones en la zona de inyección, que pueden ser un problema. Por otra parte, las vacunas a virus vivo, es decir, que se administran con los virus atenuados, pero que todavía conservan cierta actividad, como por ejemplo sarampión, rubiola, paperas, rotavirus, entre otras, son vacunas poliomielitis, la polio oral u OPV. Todas estas vacunas están contraindicadas en niños que tienen las defensas bajas, es decir, en niños inmunosuprimidos, ¿no? Pero hay que tratar de administrarles alguna alternativa. Por otra parte, se han descrito algunas reacciones alérgicas, aunque es extremadamente bajo. La alergia al huevo se ha correlacionado con reacciones alérgicas a la vacuna del sarampión, de la influenza y de la fiebre amarilla. Pero en realidad la administración de vacuna antisarampión y antiinfluenza en alérgicos al huevo es segura. La única que podría ser compleja en niños alérgicos al huevo es la antiamarílica, es decir, antifiebre amarilla, pero en casos de alta sospecha de alergia severa al huevo, tienen que ser estos niños referidos al especialista para estudiarlos apropiadamente y darles una alternativa. Pero en realidad es raro. La población general se puede vacunar con absoluta seguridad. ¿La vacuna es de beneficio individual o también es de beneficio colectivo? Es absolutamente, la vacuna es de beneficio individual indudablemente, pero absolutamente colectivo también. En la medida que nosotros tengamos una población inmunizada de manera masiva, tenemos seguridad para el resto de la población, aunque no se haya inmunizado. Y eso es lo que llamamos, y es un término común que se llama la inmunidad de rebaño, ¿no es cierto? Si tenemos este punto de corte de alrededor del 85% de la población vacunada contra determinada enfermedad, se supone que la población en general está protegida. Eso sucede mucho, por ejemplo, con la vacuna para la poliomielitis que se administra por vía oral. El virus salvaje, el virus que produce la enfermedad, se va reemplazando en la naturaleza por el virus vacunal y eso inmuniza de manera indirecta a las personas no inmunizadas. Es el mejor ejemplo que tenemos. De manera que sí, el beneficio, además del beneficio individual absoluto, es un beneficio
colectivo también, y por lo tanto, además de protegernos de manera individual, es un asunto de responsabilidad social también el hecho de vacunar a nuestros niños. Vamos a las vacunas actuales, lo que es el caso de influenza, vacuna de COVID-19, COVID-19. Hay muchas personas que ya llegan a su tercera dosis de COVID y ya no quieren vacunarse, dicen, no, ya me vacuné, ya no hay. ¿Qué tan recomendable es seguirse vacunando cada cierto tiempo? Perdone, ¿contra qué enfermedad me hablaba? ¿Contra el COVID? COVID, sí, porque ya dicen tercera dosis, ya no quiero más, ya otros, falta otros, no sé, entonces, ¿cómo va evolucionando esto? Todavía hay incertidumbre en lo que se hace para la vacunación anti-COVID, ¿no? Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar a largo plazo con las poblaciones vacunadas y con las poblaciones que tienen distintos números de dosis y distintos tipos de vacunas. De cara a la disminución espectacular de la mortalidad tras la administración de los distintos tipos de vacunas, todo hace pensar que mientras las autoridades de salud sigan recomendando la vacunación, vamos a tener que seguir haciéndolo. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que hay distintos gobiernos y distintas entidades de salud que han tomado otras decisiones diferentes. En Estados Unidos la gente tiene 2 dosis, ¿no? Nosotros vamos por la cuarta y ellos han optado más bien por utilizar la bivalente, ¿no es cierto? Esta que cubre la variante Omicron que nosotros no tenemos. Hay mucha incertidumbre respecto a COVID, pero la recomendación actual de cara, insisto, en la disminución masiva de la mortalidad tras la introducción de la vacuna, mientras nuestras autoridades de salud lo recomienden, por supuesto, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, tenemos que seguir administrando las vacunas. En todo caso, la influenza, recién se generó una campaña a nivel escolar, colegial, de vacunación contra la influenza, pero muchos padres han firmado negativamente por el miedo de que COVID, influenza. Entonces, ¿qué aconseja a los padres para que opten por vacunar contra la influenza? O también hay casos en los que, pero ya le vacunaron recién el año anterior de nuevo. Entonces, ¿qué aconseja a los padres para que les dejen vacunar a los niños y erradicar un poco también estos casos? La vacunación anti-influenza se ha realizado de manera tradicional y necesaria anualmente desde siempre. Lo que pasa es que no ha sido siempre una vacunación universal, es decir, no es una vacunación para todas las personas anualmente, no alcanzaría las dosis. Es una vacunación que se ha hecho de manera tradicional para grupos de riesgo. Entonces, quien tenía hasta hace no mucho obligación de vacunarse para influenza, tercera edad, enfermos crónicos, niños asmáticos, niños pequeños, embarazadas que vayan a estar cursando el tercer trimestre durante el pic de la incidencia de la enfermedad anual, entre otros, y personal de salud, por supuesto. Esos son los grupos de riesgo que tienen que vacunarse sí o sí, inmunosuprimidos también. Sin embargo, con la presencia del COVID, nadie quiere tener COVID e influenza al mismo tiempo. Así que si en este momento nuestro gobierno, nuestro Ministerio de Salud está ofreciendo dosis para la población general, total, definitivamente hay que vacunarse. Total y definitivamente sí. Entonces, el consejo sería para los padres de familia que se vacunen ellos, sus niños y la población en general. Si es que tenemos dosis, debemos vacunarnos. Y siempre la vacunación antiinfluenza ha sido anual. Eso no varía, porque es un virus que muta, que cambia mucho, que cambia todos los años. Por lo tanto, la vacunación es anual y así ha sido siempre. Así que si me vacuné yo hace un par de meses, pues me va a tocar vacunarme en diciembre nuevamente. También hay incertidumbre y no lo sabemos, ¿no? Pensaría yo que, y lo que dicen las autoridades sanitarias a nivel mundial, los epidemiólogos, es que el COVID vino para quedarse y que va a quedar en forma de una enfermedad con una incidencia o con una prevalencia estable con brotes estacionales, como sucede con la influenza. Es decir, que vamos a esperar que cada cierto tiempo haya exacerbaciones en el número de casos. Eso lo vamos a tener definitivamente. Lo que vamos a tener que aprender los médicos a diagnosticar ahora es a vivir o a diagnosticar y a tratar las secuelas post-COVID y todo lo que significa
los síndromes post-COVID o los COVID prolongados o el long COVID que le dicen como neologismo inglés, ¿no? Que significa que toda la medicina puede estar implicada en esto. Así que con mayor razón, para no tener que lidiar con todo eso, definitivamente, mientras tengamos la posibilidad de vacunarnos y no tengamos las dosis completas, hay que hacerlo. Mi estimada doctora Claudia, quiero agradecerle por agrandar todos sus conocimientos sobre lo que es la vacuna y cómo esto puede ayudar a nosotros. Quiero agradecerle de parte de Salud y Ciencia y esperamos contar con usted en otra oportunidad. Muchas gracias y felicitaciones por su programa. Que tenga buen día. ¿Sabías que La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas? Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario. Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios como virus o bacterias muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones. Y es importante entonces conocer cuáles son algunos datos, los porcentajes sobre todo en relación al acceso a la vacunación. Esto como una herramienta importante para enfrentar enfermedades. Vamos a conocer estos detalles y por supuesto los datos relacionados con la pandemia COVID-19. Le damos paso a nuestra compañera María Elisa Duque, ella está ya con el doctor Fray Martínez. Muchas gracias, Rosana. Buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos un domingo más en la Universidad de la SUAY con el doctor Fray Martínez Reyes, quien nos hablará sobre la vacuna en los niños, así como información importante sobre la COVID-19 en nuestro país. Adelante, doctor. Muy buenos días. Bueno, luego del proceso de elecciones nos encontramos nuevamente aquí para presentar la ocurrencia de casos de la COVID-19 y también de otras enfermedades de vigilancia epidemiológica con información disponible en la página del Ministerio de Salud hasta el 7 de febrero del 2023. Ya que estamos refiriéndonos al tema de las vacunas, cabe señalar que 45 países y territorios introdujeron la vacuna contra el virus del papiloma humano. 37 países y territorios introdujeron la vacuna contra el neumococo, 22 países y territorios introdujeron la vacuna contra el rotavirus. Haití, uno de los países prioritarios, certificó la eliminación de tétanos neonatal. Por otra parte, 1.4 millones de los 15 millones que viven en las Américas no completan sus esquemas básicos de vacunación. 18 de los países de la región reportaron una cobertura de menos del 80% con la primera dosis de la vacuna contra la rubiola, sarampión y parotiditis. Y por otra parte, la cobertura regional para la tercera dosis de vacuna, que contiene antígenos contra la difteria, el tétanos y la tosferina, disminuyó del 89% que fue en el 2018 al 85% en el 2020. Si revisamos qué es lo que ha pasado en nuestro país, pues todas las vacunas, la cobertura de vacunas ha disminuido desde el año 2016 al año 2020. Recordemos que en el 2020 fue cuando la pandemia tuvo su más grande producción de casos y de mortalidad en el mundo entero y también en nuestro país. Pues hay un llamado de las autoridades a cumplir con las vacunas y es necesario que lo hagamos así. ¿Qué pasó con la vacunación contra la COVID-19? Pues en total se han ubicado 88.07% de primera dosis y 84.9% de esquema completo. Recordemos que el esquema completo son 2 dosis y 2 refuerzos adicionales. La cobertura del primer refuerzo fue del 55.94%,
que correspondió a 7.693.804 casos, mientras que el refuerzo apenas llega a 2.768.694, es decir, por debajo del 50% de la cobertura de refuerzo del primer refuerzo. Hagamos caso al llamado de las autoridades, siempre va a ser conveniente pues permanecer inmunizados dada la demostrada eficacia de las vacunas. El Azuay tiene una cobertura de vacunación del 86.15% para COVID-19, el Cañar de 75.3% y Morona Santiago de 66.02%. La OMS nos advierte que estamos cercanos a un punto de inflexión en torno a la pandemia de la COVID-19. Se mantiene aún el estatus de emergencia, pues el coronavirus todavía puede tener un impacto significativo en la salud pública. Hay un problema, esto se llama aceptación insuficiente de la vacuna en los países de bajos y medios ingresos, en los grupos de mayor riesgo, y la incertidumbre por las variantes emergentes contribuye precisamente a mantener el estatus de emergencia. ¿Cuáles son las razones para pensar en un punto de inflexión? Es el haber superado el pico de contagios en China sin repercusión significativa fuera del país, y variantes como la XBB.1.5, denominada Kraken, no han mostrado un impacto notable en los sistemas sanitarios. ¿Cómo está la producción de casos en nuestro país? Bueno, para la semana 5, que corresponde a la primera semana de febrero, semana 5 del año 2023, tenemos una positividad para PCR del 10% y una positividad para la prueba de antígenos del 8%. Por otra parte, pues, todos sabemos que acudimos a una producción importante de casos de infecciones respiratorias graves que incluso tuvieron una demanda mayor de servicios hospitalarios, pues para la semana 5 han caído los casos y eso pues nos alienta a que tengamos un poco más de seguridad en el desempeño y en la interrelación entre las personas. ¿Qué pasó con la viruela del mono? Pues para la semana 5, primera semana de febrero, se han reportado solamente 7 casos. Por otra parte, pues en el caso del dengue sin complicaciones, para la semana 5 se reportaron 308 casos, esto en la costa y en las zonas donde existe, pues en el oriente también. Y por otra parte, para el dengue sin signos de alarma se reportaron nada más que 3 casos para la semana 5 en todo el país. En la provincia del Azuay, pues en la semana 4 hubieron 35 casos de COVID-19 y en la semana 5 se reportaron 50 con un incremento del 42.9%. En Cañar fueron 21 en la semana 4 y 27 en la semana 5 con un incremento del 28.6%, mientras que en Morona Santiago en la semana 4 fueron 22 casos y en la semana 5 23 casos con un incremento del 4.54%. Las precauciones siempre son convenientes tenerlas presentes y acudir a ella, al distanciamiento social, al lavado de manos con una regularidad conveniente y al uso de la mascarilla precisamente en los espacios que signifiquen riesgo. Buenos días con todos. Muchas gracias, doctor Fray, por su valiosa intervención. De esta manera damos por finalizado este segmento. Seguimos contigo, Rosana. Buenos días. Muchísimas gracias, María Elisa, y por supuesto ese agradecimiento también al doctor Fray Martínez, que nos trae importante información relacionada con los temas que nos convocan cada semana. Esto es Salud y Ciencia. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales de las 3 universidades, además a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Les esperamos el próximo domingo. Un excelente día.